todos y para todas. Les agradezco acompañarnos temprano en la mañana y les agradezco también interesarse por este programa de mejoramiento de vivienda por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Yo quiero comenzar diciéndoles que el programa Cambia Mi Casa es la médula de la política de vivienda del gobierno del presidente Petro. Es el énfasis, es donde vamos a dedicar nuestros mayores esfuerzos por las razones que les quiero compartir. Lo primero que quiero que ustedes vean son las cifras, las estadísticas en materia de vivienda. La siguiente, por favor. Miren ustedes estos números que están acá. Colombia tiene un déficit de vivienda de dos tipos. Digamos, el déficit de vivienda tiene dos componentes o dos características. Un déficit cuantitativo. ¿Qué es un déficit cuantitativo? El número de viviendas que hacen falta, las familias que no tienen un techo. Y un déficit cualitativo, que es el énfasis donde nosotros estamos hoy trabajando, que queremos compartir con ustedes, que es que son las familias que tienen una vivienda, pero que estas viviendas son de condiciones precarias. Ahora más adelante les voy a explicar cuáles son los elementos propios del déficit cualitativo. Pero comencemos por los números, por favor. Solamente 3 años, el año 19, 20 y 21, donde tenemos cifras estadísticas. El déficit cuantitativo en el gráfico de la izquierda, en azul clarito, es el componente de arriba, 8%, 8.2%, 8%, 7.5%. La disminución del déficit cuantitativo en los últimos 30 años en este país ha sido importante. Pero miren el déficit cualitativo, 24.6%, 23.4%, 23.5%. Más que triplica el déficit cualitativo al déficit cuantitativo. Las familias que tienen una vivienda en condición precaria son 3 veces más que las familias que necesitan una vivienda nueva. Y si miramos la diferencia entre el urbano y rural, vemos que la situación es más crítica. En Colombia, 1 de cada 4 familias está en el sector rural, pero si vemos en el sector urbano, el déficit cuantitativo es de 485.000 viviendas y el déficit cualitativo de 2.2 millones de viviendas. Y en el sector rural, el déficit cuantitativo es de 777.000 viviendas y el déficit cualitativo es de 1.7 millones de familias en déficit cualitativo. Como les decía, 1 de cada 4 familias vive en el sector rural, y entonces estas cifras nos permiten entender la diferencia en términos de precariedad que tiene el sector rural en relación con el urbano, y la diferencia en términos de precariedad cuando hablamos de déficit cualitativo en comparación con déficit cuantitativo. El vacío, la enorme necesidad, donde realmente está la mayor dificultad en materia de vivienda en nuestro país, es en materia cualitativa. Quiero continuar, por favor, para contarles que el programa Cambia Mi Casa es el programa del gobierno nacional que busca mejorar la calidad de vida de 400.000 hogares en áreas urbanas y rurales que habitan viviendas en condiciones inadecuadas. Recuerden que estamos hablando de un déficit global de casi 4 millones de familias y nosotros vamos a atender 400.000 familias. La siguiente, por favor. Aquí quiero detenerme un poco en explicar en qué consiste el déficit cualitativo. ¿Qué son las condiciones habitacionales inadecuadas? Hay una diferencia en el nivel urbano y en el nivel rural. Miren el cuadro de abajo en color azul. Hay déficit tanto en lo urbano como en lo rural cuando tenemos pisos de tierra, arena o barro. Eso sucede en nuestro país. Cuando las paredes exteriores son de materiales inadecuados, tabla, tablón, caña, esterilla, materiales de desecho o simplemente no hay paredes.
Cuando no tenemos un cuarto exclusivo para la cocina, es decir, en el mismo lugar donde la gente duerme, se cocinan los alimentos y se preparan los alimentos. Y en lo urbano, cuando hay hasta 4 personas, entre 2 y 4 personas que duermen en un mismo cuarto, no hay una conexión al alcantarillado y no hay una conexión al acueducto. Esto en materia urbana. De la misma forma, en el sector rural, cuando tenemos más de 2 personas por cuarto para dormir, cuando el agua se obtiene de un pozo sin bomba, de un aljibe, de un jagüey, de un barreno, es agua lluvia, de río, de quebrada, de manantial o de carro tanque. Cuando no se tiene un sanitario o una conexión al pozo séptico, o cuando se usa letrina o se hace descarga directamente a la fuente de agua. Todas estas características que he mencionado, tanto en el sector urbano como en el sector rural, las viven, las padecen, las sufren 4 millones de familias en nuestro país. Familias que tienen una vivienda, un rancho, una choza, podemos llamarlo de 1000 maneras, una casita, un lugar para vivir, pero que las condiciones no son adecuadas para la dignidad, para la vida humana, para criar una familia, para sostener una familia, y es ahí donde nosotros vamos a hacer un énfasis inmenso. Pero no es de cualquier manera que se hacen los mejoramientos de vivienda. Nosotros, tengo que decir, no nos estamos inventando los mejoramientos de vivienda. Hace muchos años, hace décadas, el Estado colombiano o las entidades territoriales hacen mejoramientos de vivienda en las construcciones precarias. Pero sí estamos haciendo una transformación de 2 tipos. La primera, en términos de escala, la cantidad de viviendas que se van a hacer. Y la segunda, en términos de la forma como se realizan estos mejoramientos. Hablemos de la escala. Ya les mencionaba anteriormente que vamos a hacer 400.000 mejoramientos en todo el gobierno, 100.000 por año, con una inversión de 4 billones de pesos. Y esto, además de beneficiar enormes cantidades de familias, 400.000 en total, tiene un impacto importante en la economía, porque son recursos que entran directamente al tejido capilar del desarrollo económico. Pero para tener una comparación, el Ministerio de Vivienda en el gobierno pasado hacía 4.500 mejoramientos de vivienda al año, 18.000 en total. Nosotros haremos 100.000 al año, más de 22 veces lo que se hacía antes. Se va a impulsar desde el gobierno nacional. A eso me refería cuando hablaba de la escala. 22 veces más mejoramientos de vivienda se realizan en este gobierno en comparación con el gobierno anterior. Y por supuesto, la forma como se realizan los mejoramientos de vivienda. Como es la forma tradicional, se hace una licitación pública y una empresa operadora contrata con el gobierno nacional y va a los territorios, a las comunidades y realiza la ejecución de un proyecto de obra, de un proyecto de inversión. Nosotros creemos que es necesario darle un giro, darle una transformación a la forma como se impulsan los mejoramientos de vivienda. En primer lugar, trabajar en la descentralización de la operación y promover diferentes formas de financiación y de gestión, dándole un rol protagónico a las organizaciones sociales y comunitarias. Y ahora les voy a explicar eso qué significa. No lo vamos a hacer de manera central, sino desde las comunidades con las organizaciones comunitarias y sociales. En segundo lugar, llegar a donde nunca se ha llegado. Yo debo señalar que en momentos anteriores, por ejemplo, la exigencia de la cofinanciación, que las entidades territoriales tuvieran que aportar para que se desembolsaran recursos del orden nacional, nos llevaron a que solamente las entidades territoriales más robustas, las grandes ciudades, tuvieran esa capacidad financiera y allí fuera donde se realizaran los mejoramientos de vivienda. Nosotros creemos que hay que hacer un énfasis en los municipios de categoría 4, 5 y 6.
y es allí donde vamos a ubicar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo. Y por supuesto, queremos llegar a las familias más pobres, más vulnerables, nuevamente como lo que estamos haciendo en todos los programas de vivienda de este gobierno, en este ministerio. Utilizaremos el instrumento de la encuesta Sisbén para identificar cuáles son las familias más vulnerables y de esa manera llegar a quienes más lo necesitan, entendiendo que los recursos públicos son limitados y deben utilizarse de la mejor manera. ¿Quiénes serán los protagonistas del programa Cambia mi Casa? En primer lugar, los hogares, las familias que necesitan mejorar sus viviendas, que tienen pisos, techos en condiciones precarias, de barro, de lata, que no tienen baño, que no tienen cocina. Es a las familias donde queremos llegar y es nuestro propósito fundamental. En segundo lugar, las organizaciones comunitarias. Ustedes han escuchado al señor presidente en varias ocasiones hablando de la economía popular. ¿Qué es la economía popular? Son las pequeñas organizaciones, organizaciones populares de vivienda, juntas de acción comunal, cooperativas, asociaciones de obreros, de trabajadores, diferentes instancias comunitarias, quienes tienen la capacidad de realizar estas obras de mejoramiento. Yo creo que todos nosotros alguna vez en nuestra casa hemos arreglado una pared o un tubo o una gotera y sabemos que son los vecinos, las pequeñas actividades comerciales, señores o señoras de la comunidad que saben hacer estos oficios y que tienen la posibilidad de hacerlo. Queremos que sean las instancias comunitarias las que en cooperación, articulación con sus comunidades, con las familias beneficiarias, quienes realicen las obras. ¿Por qué? Porque eso tiene muchos beneficios. En primer lugar, genera empleo para personas que saben un oficio, que tienen una capacidad y que si ven la oportunidad de hacer los mejoramientos de sus vecinos, pues van a tener una fuente de trabajo. Además, porque genera desarrollo económico local en las comunidades. No es lo mismo poner 1 millón de pesos en empresas constructoras grandes que hacen 5.000 proyectos de vivienda en las grandes ciudades que en pequeñas empresas, pequeñas organizaciones, en pequeños municipios, en las comunidades. Por donde fluyen los recursos financieros, también fluye la prosperidad y las oportunidades para todos y para todas. Y en ese sentido, vemos importante avanzar en la economía popular y también desde el sector vivienda trabajar en ese sentido. Y en tercer lugar, las entidades territoriales. Yo me refería a los municipios de categoría 4, 5 y 6, que son más de 1.000 municipios en Colombia, y especialmente los municipios PEDET, que son los que han sido quienes más han sufrido por el conflicto armado, con la ausencia del Estado, que necesitan una presencia institucional y que por supuesto sus comunidades, sus familias, si se ven beneficiadas de programas de mejoramiento de vivienda, también estarán avanzando en la senda del progreso y la prosperidad. Nosotros hemos definido diferentes modalidades de mejoramiento y cada uno de los mejoramientos se hace con base en las necesidades propias y físicas de la vivienda. Hay viviendas que necesitan un arreglo locativo, unas mejoras en los pisos, en las paredes, en los baños, en las cocinas. Estos proyectos tienen un valor entre 10 y 12 salarios mínimos y realmente generan un cambio importante en la calidad de vida de las familias. También en el sector rural hemos diseñado la modalidad de módulos de ampliación de la vivienda, especialmente la construcción de un baño, la construcción de una cocina, de una habitación, por un valor de hasta 22 salarios mínimos. Y en tercer lugar, las conexiones intradomiciliarias. ¿Qué es eso? La conexión a las redes de acueducto y alcantarillado que en una buena parte de las viviendas de nuestro país no existen y que son las que permiten acceder a este servicio público domiciliario esencial para la vida y para el bienestar. Esto tendrá un valor entre 10 y 13
salarios mínimos. Como les mencionaba anteriormente, nosotros queremos llegar a los municipios que más lo necesitan. Hemos clasificado en 4 grupos los municipios, todos de categoría 4, 5 y 6, teniendo varios criterios. En primer lugar, los que son municipios PD, estos están en el grupo A. Los que, siendo de categoría 4, 5 y 6, tienen un déficit total mayor o igual a 75%, son 212 municipios en nuestro país, grupo B, entre 50 y 75, grupo C, y menos del 50%, grupo D. Nosotros solicitamos que todas las personas beneficiarias tengan una clasificación de la encuesta SISBEN entre A1 y C18, y estos son los criterios que utilizaremos para seleccionar los proyectos de mejoramiento en las próximas semanas. Y hemos diseñado 3 esquemas de participación. Nosotros lo que estamos haciendo el día de hoy es dar inicio a la convocatoria, presentarle a la comunidad a través de ustedes, colegas, amigos de los medios de comunicación, y a las organizaciones, a las entidades territoriales y a las comunidades, cómo vamos a hacer este programa a través de 3 esquemas. El primero, el más importante, el que queremos hacer énfasis, que además es novedoso, que estamos construyendo de la mano con las comunidades y en general con el gobierno nacional cuando habla de la economía popular, es el esquema de gestión comunitaria. ¿Quiénes pueden participar en el esquema de gestión comunitaria? Las asociaciones populares de toda índole, las juntas de acción comunal, que ya tienen una historia importante en la gestión de inversiones y en la gestión comunitaria, las cajas de compensación familiar que trabajan en el sector de vivienda hace décadas, las pequeñas empresas constructoras, porque sabemos que en el universo de las empresas constructoras hay grandes, hay medianas y hay pequeñas, y estas pequeñas están ubicadas en los pequeños municipios, se hacen proyectos no solamente de construcción, sino también de mejoramiento, y las organizaciones comunitarias. De manera especial, hemos encontrado organizaciones comunitarias de mujeres, de comunidades indígenas, de comunidades étnicas de todas las características, y creemos que ahí hay una gran capacidad y un gran potencial. Y estas organizaciones que pueden participar, que son quienes van a gestionar los programas, pueden realizar mejoramientos urbanos locativos o rurales locativos, módulos de ampliación o módulos sanitarios, como lo expliqué anteriormente en las diferentes modalidades. ¿Qué deben hacer? Trabajar con barrios y veredas a intervenir, presentar sus propuestas, presentar sus proyectos, y una cuña. Nosotros queremos hacer énfasis en el sector rural, así que preferiremos los proyectos que tienen un porcentaje alto de viviendas en el sector rural. De todas maneras, los proyectos deben tener por lo menos el 20% de viviendas ubicadas en ese sector, y hacer una propuesta. Los municipios donde se ubiquen los proyectos colaborarán de manera armónica con el programa, identificando los polígonos, estas son las zonas, tanto urbanos como rurales, en los barrios, en las veredas, y señalar, certificar que no estamos en zona de alto riesgo, en zona de protección o en zona de reserva, donde por supuesto no pueden hacerse construcciones por los riesgos que esto implica. El segundo esquema es el esquema de asociación, donde trabajamos de la mano con las entidades territoriales y sus empresas descentralizadas. Hay entidades territoriales robustas que tienen empresas descentralizadas encargadas de la vivienda, en las grandes ciudades por supuesto, y en las intermedias también, y las entidades sin ánimo de lucro, donde estos asociados que estén interesados en trabajar con el ministerio presentan los municipios y el tipo de mejoramiento que quieren realizar, los barrios o veredas, por supuesto manteniendo el 20% del sector rural, el número de viviendas, y es una oportunidad
en el trabajo asociativo el esquema de aportar por lo menos un 30% de recursos por parte de estas empresas descentralizadas o estas entidades sin ánimo de lucro, y los recursos adicionales son aportados por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda para emprender los proyectos. Finalmente, también mantenemos el esquema tradicional porque ha dado frutos importantes y sin duda las entidades territoriales son socias del Gobierno Nacional y trabajamos de manera articulada y armónica con ellos. Municipios de categoría 4, 5 y 6, y aquí es muy importante señalar que no le pedimos cofinanciación a los municipios de categoría 4, 5 y 6. Lo que veíamos en el pasado es que esa exigencia de cofinanciación que se hacía, lo que hacía era dejarlos por fuera, porque no tenían los recursos y por lo tanto los municipios más pequeños, con menos capacidad fiscal, pues nunca tenían acceso a los mejoramientos por la exigencia de la cofinanciación. Los municipios de categoría especial o de categoría 1, 2 y 3 pueden hacer aportes en los porcentajes aquí explícitos. Para la categoría especial de 50%, para 1 y 2, 35%, para 3 de 25%, y en la forma de convenio para la realización de módulos sanitarios, ampliaciones de vivienda rural, arreglos locativos, urbanos o rurales, o los módulos que se hacen en el sector rural, se trabajará con ellos. Los municipios, entidades territoriales, proponen los barrios o veredas a intervenir con un mínimo de 20% en el sector rural y las viviendas a mejorar, y de esta forma se hacen los convenios. Yo sé que detrás de estos tres criterios, de estas tres modalidades, por supuesto, hay unos desarrollos técnicos, jurídicos, financieros, y yo invito a todos los interesados, sean organizaciones comunitarias, sean entidades territoriales, sean cajas de compensación familiar, entidades sin ánimo de lucro, a que conozcan los detalles financieros, técnicos, presupuestales, los plazos, y adicionalmente una cosa muy importante, unas sesiones de capacitación que a partir del día de hoy, con una programación que se encuentra en la página web del Ministerio de Vivienda, pues que allí encuentren los detalles. Están colgados desde esta mañana, desde la noche de ayer, todas las especificaciones técnicas, todas las convocatorias. Nosotros vamos a realizar las capacitaciones, todo el equipo técnico del Ministerio está listo para eso, y el día de hoy arranca la convocatoria, la siguiente por favor, para el esquema público, que es el último que mencioné, hasta el día 9 de junio. ¿Por qué hasta el día 9 de junio? Porque tenemos ley de garantías que se vence, se completa el 29 de junio y deben hacerse los acuerdos con las entidades territoriales antes de esa fecha. Y los otros esquemas, el comunitario y el de asociación, permanente. Desde el día de hoy, durante todo este gobierno, recibimos propuestas de organizaciones comunitarias, recibimos propuestas de interesados en establecer proyectos asociativos con nosotros, y comenzaremos a hacer la evaluación de los proyectos y hacer los acuerdos en los municipios con las prioridades que les mencioné. Primero los municipios PEDET, los municipios de categoría 4, 5 y 6, con las menores, con los mayores déficits cualitativos en los municipios y en los polígonos identificados. Todas las familias beneficiarias deben cumplir con el criterio de tener la encuesta SISBEN, porque además de estar pues, en una zona vulnerable, deben también ser quienes más necesiten de los apoyos y ayudas del Estado, con el propósito de comenzar a cerrar las brechas, de comenzar a equilibrar la cancha en este país, donde encontramos más de 4 millones de familias que tienen viviendas en condiciones inhabitables, en condiciones
difíciles para la convivencia, para el bienestar, para crear niños y niñas, para tener una vida alegre, tranquila y feliz. Y es ahí donde nosotros queremos hacer un énfasis. Yo les agradezco a todos y a todas, los invito a divulgar esta información, les agradezco su labor de divulgación y de comunicación, que esperamos que llegue a todos los municipios, a todas las comunidades, y que este programa, donde estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, donde llevamos varios meses haciendo la construcción técnica, financiera, institucional, de formación, capacitación y divulgación, pues dé frutos y podamos decir al final del gobierno que hay 400.000 familias que han mejorado su casa. Estamos viviendo el cambio. Muchas gracias a todos y a todas.